Este programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde el Seminario de San Andrés en la Ciudad de México. Hola, les saluda el reverendo Efrén Velázquez Gutiérrez desde México. Hasta el programa anterior hemos recorrido de manera muy general la historia de la Iglesia en Inglaterra desde sus orígenes hasta la época medieval. El día de hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes que condujeron al periodo de la historia conocido como la Reforma Inglesa. Algunas personas consideran que el surgimiento de la Iglesia anglicana ocurrió en este periodo histórico. Sin embargo, como ya hemos dicho, lo que sucedió en el siglo XVI fue la recuperación de la autonomía de la Iglesia inglesa respecto a la Iglesia de Roma. John Jewel, un obispo anglicano del siglo XVI, dijo: «No hemos plantado una nueva religión, sino que solo hemos preservado la antigua, que fue indudablemente fundada por Cristo y sus apóstoles». Pero, ¿qué fue lo que condujo entonces a que la Iglesia inglesa comenzara a presentar inconformidades con respecto a la sede de Roma? Veamos. Roma tenía el control absoluto sobre todas las iglesias de la cristiandad occidental y por lo tanto no se movía un dedo, por así decir, sin la autorización del Papa. Muchas de las decisiones para la vida de las iglesias en Europa eran tomadas por la sede de Roma, aunque estas decisiones no siempre fueran las mejores para los diversos países en los que se encontraba la Iglesia de Dios. Así que encontramos en Inglaterra por lo menos 3 evidencias de inconformidades presentadas a Roma. Hay que decir también que Inglaterra no fue el único país inconforme al respecto. En el año 1245, el obispo Robert Grosseteste habló en nombre de la delegación inglesa ante el Concilio de León en Francia, quejándose de las intromisiones papales hechas en Inglaterra. El Papa era Inocencio IV, pero las quejas no fueron atendidas. Luego, casi 100 años después, en 1351, bajo el reinado del rey Eduardo III, se promulgó en Inglaterra el Estatuto de Proveedores. Con esto se desconocían y se prohibían los nombramientos eclesiásticos hechos por el Papa para la Iglesia de Inglaterra, y solo se permitían aquellos hechos en consulta con la corona inglesa. Clemente VI era el Papa. Esto como resultado de que muchas veces los papas nombraban obispos para Inglaterra que ni siquiera hablaban inglés porque no eran británicos, y muchos de esos obispos ni siquiera se mudaban a Inglaterra para pastorear a sus diócesis, sino que algunos gobernaban las diócesis inglesas desde otros países de Europa. Luego, en 1417, nuevamente, casi 100 años después, el obispo de la ciudad de Salisbury, llamado Robert Hallam, presentó a Roma una queja formal de parte de la Iglesia de Inglaterra en contra de los abusos papales y los nombramientos de obispos extranjeros para Inglaterra, pero las quejas fueron nuevamente ignoradas por el Papa Martín V. Todo esto y más condujo a que tiempo después, en el siglo XVI,
la Iglesia de Inglaterra rompiera relaciones con Roma, no creando una nueva iglesia, sino renovándola y viviendo la fe católica, pero de forma autónoma, sin estar bajo la autoridad del Papa de Roma. Es por eso que, de manera más puntual, nuevamente, el obispo John Jewel, quien vivió de 1522 a 1571, escribió un documento titulado Entendimiento Anglicano de la Reforma, en donde él mismo dice: hemos regresado a los apóstoles y a los antiguos padres católicos. No hemos plantado una nueva religión en Inglaterra, sino que solo hemos preservado la antigua. Esta legítima reforma está lejos de quitar de nosotros el nombre o naturaleza de verdaderos católicos, o lejos de privarnos de la comunión de la Iglesia apostólica o afectar la fe verdadera, los sacramentos, el sacerdocio y el gobierno de la Iglesia católica que han sido establecidos en nosotros. Es por eso que decimos que, a diferencia de la reforma de Martín Lutero y algunos otros grandes reformadores de la época, la reforma inglesa no pretendió ser una reforma en asuntos teológicos y doctrinales, alejándonos de la esencia de la catolicidad, sino que la reforma inglesa tuvo que ver en asuntos litúrgicos y de jurisdicción. Es por eso que también otro de los autores más contemporáneos, el obispo Stephen Charles Neale, escribió un artículo en donde habla acerca de la Iglesia de Inglaterra, titulado Una Iglesia preservada, pero también restaurada. Y él dice: sería bueno detenerse y preguntar lo que la Iglesia inglesa ha hecho y no ha hecho en el curso de su reforma. Son varios puntos. El primero dice así: ¿ha mantenido esta Iglesia inglesa la fe católica como está asentada en las Sagradas Escrituras, los credos y las decisiones de los primeros 4 concilios generales de la Iglesia? 2. ¿Ha restaurado la doctrina católica de la supremacía de las Sagradas Escrituras en todos los asuntos de doctrina y de conducta? 3. ¿Ha restaurado la práctica católica en la provisión de adoración en un lenguaje entendible por la gente? Esto se refiere a la creación del primer libro de oración común en 1549. Y el obispo Stephen Neale continúa su listado muy interesante acerca de cómo esta iglesia inglesa o anglicana se considera la iglesia que continúa la catolicidad desde tiempos apostólicos. Pero esto lo seguiremos viendo en el próximo programa. No se lo pierdan. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo para la realización de este programa. Agradecemos al equipo de producción de las parroquias de Santa María Virgen y de la Resurrección de la Diócesis de México. Y también gracias a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes.
Los esperamos la próxima semana en este mismo horario en la siguiente emisión de nuestro programa Historia de la Comunión Anglicana. Bendiciones. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.